Les damos la más cordial bienvenida a este taller. La red temática en tecnologías digitales para la difusión del patrimonio es un proyecto impulsado desde la Dirección de Innovación Académica del Instituto que intenta vincular tanto sector privado, estudiantes, investigadores, servidores públicos, con la finalidad de crear conocimiento y buenas prácticas en materias de difusión cultural y patrimonio y nuevas tecnologías. En esta ocasión, este taller está impartido por Manubo, que seguramente ustedes lo conocen todavía mejor que yo, que es un grupo multidisciplinario encargado de dar talleres, más bien de desarrollar proyectos interactivos, digitales, en el rubro editorial, museos, aplicaciones. Entonces, bueno, los dejo con Jacinto Robles, delegado del INA del Estado, Michoacán, quien nos va a dar también la bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Aún habiéndose tratado de una propuesta presentada en relativamente poco tiempo, fue muy bien acogida y creo que el hecho de que esté aquí, estén ustedes y nos hagan favor de dar un poco de su tiempo, también habla mucho de esta gran posibilidad de conectarnos a estas nuevas dinámicas de difusión del patrimonio, que obviamente tienen mucho que ver con la tecnología. En ese sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Secretaría Técnica principalmente, ha estado pugnando porque entremos a una nueva etapa, a una nueva época de difusión del patrimonio, obviamente aprovechando todos estos medios. Ya no es posible solamente difundir los hallazgos arqueológicos, paleontológicos, de monumentos históricos, por los medios tradicionales, ya no es suficiente. Ahora mismo puedo asegurar que la mayoría de ustedes traen un teléfono celular con una serie de aplicaciones y que en cualquier momento que yo me descuide, van a agachar la cabeza, si no es que lo están haciendo, para mandar un WhatsApp o un mensaje para avisarle a sus amigos que ya están por acá. Lo cual, obviamente, tenemos que estarlo aprovechando como un medio o una forma dinámica actual de la difusión. Se vale de todo, ¿no? Al final de cuentas, encontramos que no solamente nos hablan, como decían hace un momento, de si México va perdiendo en el momento, o que ya nos malacostumbramos, o de verdad estamos en un espacio en el cual podemos ofrecer a través de nuestros ojos una mirada a alguien que solamente puede ver una imagen y decirle estoy en un museo, o estoy en un espacio, o estoy en un concierto, o estoy escuchando Mozart en mi casa, ¿sí? Y lo hacemos de manera instantánea. Entonces este tipo de comunicaciones que son inmediatas nos están hablando de que como instituciones dedicadas al cuidado del patrimonio cultural tendremos que irnos acoplando o acercándonos más a ello para tratar de hacer más explícita, difusiva, objetiva la comunicación con la sociedad. En algún momento, déjenme decirles que se acercaron algún grupo de jóvenes difundiendo o promoviendo en este caso un servicio de comunicación instantánea y decía, es que es bien importante el manejo de la imagen y el manejo de la imagen institucional a través de, bueno, ¿me explicas? Sí, ¿cómo no? Resulta que si yo de pronto paso en un mensaje, inclusive tratándose de una foto, y digo, fíjese que hay un individuo con una bicicleta de color rosa, que es muy bonita y que pasó por Madero y está en tal cuadra. La gente, dice, curiosamente se va a enterar y a las 3 cuadras va a estar asomándose para ver pasar la bicicleta. Dice, es increíble cómo ahora mismo estos medios de comunicación se vuelven tan instantáneos, tan objetivos cuando se quiere ser objetivo, pero también tenemos la otra versión. Esto puede ser tan destructivo como se quiera manejar. Y ahí es donde creo que el equilibrio nos tendría que llevar a este estado de conciencia de la sociedad en el cual el manejo de la información tenga que ser lo menos lesivo para el común o para la sociedad. Y ahí sí creo que tendremos una tarea muy fuerte quienes, en el caso del patrimonio, nos dedicamos a protegerlo, pero también la gente que se dedica a difundir.
y que nos dice de pronto, fíjense que encontré un graffiti en tal casa y ayer no estaba, ¿sí? Entonces eso es una alerta para nosotros y acercarnos y ver qué está sucediendo y en todo caso hacer un diagnóstico de si en la zona se está dando de manera sistemática o qué está pasando. Digamos que en el término de la sociedad, en el término cotidiano, bueno, pues ustedes, como decía, seguramente traen su tablet o su celular con muchas aplicaciones y se estarán encontrando muchísima información que está circulando y seguramente que leen eso más que el periódico. Entonces, esos son de los avances tecnológicos o de los momentos históricos que deberíamos estar aprovechando y que en este momento justo los compañeros nos van a presentar un ejemplo, un ejercicio, creo yo, de esta posibilidad. Bienvenidos, muchas gracias por su tiempo y bienvenidos a ustedes también por darnos la posibilidad de conocer su trabajo y adelante, enhorabuena. Muchas gracias a Jacinto Robles, quien viene representando a la delegación de Lina, en Michoacán. Bueno, y al frente me acompañan también Maurice Montañez y Mar Fuentes. Maurice es fundador y director de experiencia de usuario en Manubo. Se especializa en el proceso de innovación, design thinking, así como en el diseño de interfaces para dispositivos móviles, la producción de contenido digital y la administración de proyectos ágiles. En el año 2014 viajó a Bogotá para abrir y establecer las operaciones de la sede de Manubo en Colombia. En 2015 regresó a México para enfocarse en el diseño de producto de la plataforma de distribución Odiseo y el canal digital para niños NAI, ¿sí? NAI. Muy bien, entonces los dejo con él. Vale. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, espero que me ayuden acá un poquito con las láminas. La idea de hoy entonces es, tenemos 2 horas para trabajar juntos y la idea es que esta primera parte, esta primera hora, trabajemos un poquito como en el contexto y como nosotros presentarles un poquito las cosas que hemos hecho. Mar más adelante va a hablar sobre el proceso, nosotros como hemos venido abordando este tipo de contenidos digitales culturales y bueno, yo voy a hablar un poquito más de una manera más global en cuanto al contexto. Les voy a pasar algunos números, algunas cifras que pueden ser interesantes, que nos ayuden a contextualizar de qué estamos hablando en el tema de contenido digital. Y después de eso voy a abordar un poco unas definiciones más básicas sobre qué son las publicaciones digitales, cuáles son los tipos de publicaciones digitales que hay, las distintas tecnologías, los distintos formatos, distintos modelos de monetización, de distribución, en fin, como cosas básicas para conocer, pero que finalmente son muy importantes saberlas para poder entender cuál es el tipo de productos y cuál es el tipo de aplicaciones digitales de las que estamos hablando, ¿no? Y una vez que veamos esos ejemplos, bueno, después Mar va a hablar un poco más del cómo, ¿no? De cómo se abordan. Entonces nos vamos a tardar unos 45 minutos, 1 hora más o menos en eso. Y la idea después es que hagamos 3 sesiones ya más particulares en donde puedan estar más cerca de Mar, de Manuela Fajardo, que también está aquí, ahorita se las presento más adelante, y conmigo para ver ejemplos mucho más concretos sobre 3 áreas específicas, ¿no? La primera va a ser literatura infantil, que la van a ver con Manuela más adelante. Mar va a ver cosas de museos y difusión del patrimonio cultural, y yo voy a ver un poquito otras cosas de literatura y poesía. Entonces, para ver ejemplos digitales reales que nosotros acá en las tabletas traemos, que los puedan ver más de cerca y podamos tener una discusión sobre cómo se hace y cómo ustedes también pueden pues, comenzar a hacer este tipo de proceso, ¿no? Y eso va a ser la segunda parte del taller, y bueno, espero que les guste. ¿Suena bien o no? Muy bien, bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Me ayudan? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es pues, nosotros qué hacemos, quiénes somos. Bueno, nosotros venimos de esta empresa que se llama Manubo y a lo que nos dedicamos es hacer contenido digital para la cultura, ¿no? Entonces eso quiere decir que trabajamos con editoriales, con museos, con creadores de contenido, con autores para llevar esos contenidos a las plataformas digitales, ¿no? Y las plataformas digitales pues son los teléfonos inteligentes, las tabletas,
la web, pantallas de gran formato, etcétera, ¿no? Entonces hacemos como ese puente tecnológico y de diseño en donde tomamos contenido que ha sido creado por otras plataformas, a lo mejor en contenidos impresos o a lo mejor historias nuevas que están por crearse, y hacemos esa edición o esa adaptación hacia los contenidos digitales, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de que hemos hecho. Esta es una aplicación que realmente nos puso en el mapa. La empresa empezó aquí en Morelia y bueno, realmente algunas de nuestras aplicaciones han sido reconocidas en la industria y eso nos ha permitido trabajar con gente de otros países para hacer proyectos en distintas regiones de Latinoamérica. Esta aplicación que están viendo se llama Blanco de Octavio Paz, que fue una aplicación que sacamos en 2011, que ganó un premio de diseño en Estados Unidos y algunas otras con decoraciones. Y bueno, y a partir de eso fue que empezamos a trabajar mucho con el INA, con Conaculta, con otras instituciones del sector público y también con otras editoriales del sector privado para llevar estos contenidos a las nuevas plataformas, ¿no? Entonces, el surgimiento de las tabletas y la penetración de los nuevos dispositivos, que un poquito vamos a ver más números más adelante, pues nos ha abierto la puerta para que estos contenidos se puedan incluir en estos nuevos medios, ¿no? Bueno, les voy a pasar algunos otros ejemplos. Esta que están viendo acá la hicimos para conmemorar el 40 aniversario del golpe de Estado en Chile, a Salvador Allende. Entonces hicimos esta aplicación con la Fundación Salvador Allende. Esta la hicimos con el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Animalario, seguramente conocen el libro. Hicimos la versión digital. Con Conaculta hicimos esta aplicación de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con alguna selección de poesía y de líricas y de distinto contenido que hay de Sor Juana, ¿no? Sí, recetas de cocina, estuvo bueno, ¿no? Bueno, esta también, contenido más para niños también hemos hecho. Esta es de las primeritas que hicimos, se llama Soy un río, que hicimos con la editorial Serpentina. Esta se llama Un círculo, un cuadro y un triángulo, con la editorial El Naranjo, que son aquí mexicanos. También hemos hecho algunas cosas propias. Hicimos una edición con textos originales de La Caperucita Roja, hicimos una edición propia. Esta es contenido educativo, es una colección de aplicaciones para matemáticas, para niños pequeñitos, que enseña nociones básicas de los números y del espacio y del tiempo, que se llama Juan y Sofi. Esta la hicimos con unos directores de cine en Estados Unidos, esta aplicación se llama Little Bigfoot, y es un cuento para niños bien bonito que está en inglés, y ahora está en español. Este año va a salir en español. Esta es una aplicación que viene de unas fábulas, ¿no? de un personaje que realmente es un glifo maya que significa que representa la creatividad, y a partir de eso pues es un proyecto que se llama Transmedia, ¿no? Que existen los libros impresos, existen los libros digitales, existe el videojuego, hay talleres y hay planes de hacer el corto, ¿no? Entonces nosotros contribuimos con hacer el videojuego del personaje, que a su vez te ligaba con cosas del libro, ¿no? Entonces eso está interesante, ese juego, ¿no? Bueno, digamos que esa es un poquito como la introducción de lo que hemos trabajado, y ahora vamos a hablar un poquito como del contexto, ¿no? Como de los números. Entonces acá voy a tener que voltear porque no alcanzo a ver los números. Sí, vamos a pasar acá. Perdón, Eso, porque los números sí no se alcanza a ver. Bueno, entonces la idea es que esto se está haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes lo han visto en las combis, en los transportes, pues todo el mundo trae su teléfono, todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene Facebook. Entonces, el punto es que la penetración digital, tanto en México como en el resto de los países de Latinoamérica, pues está creciendo a una velocidad bastante importante, ¿no? No nada más en la penetración de los dispositivos, o sea, la gente que tiene los dispositivos, sino que también hay otras iniciativas de gobierno que están permitiendo que más gente tenga acceso a estos dispositivos. Y bueno, la idea es, pues está muy bien los fierros, pero ¿dónde está el contenido, no? Entonces, ese es donde nosotros queremos hacer nuestra contribución, ¿no? Trabajar con gente que crea contenido de muy alta calidad y poderlo llevar a estos dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, de los 120 millones de personas que hay en este país, 60 millones tienen acceso a Internet, lo cual es un número bastante interesante, y
pues la idea es poder contribuir con contenidos pues culturales, educativos a esta gente a través de internet, ¿no? Entonces, bueno, otros números, 50% de esas personas acceden a través de un teléfono y una tableta, ¿no? De esos 60 millones, y casi el 90% de los usuarios tiene Facebook, ¿no? Entonces, o tienen acceso a otras redes sociales. Entonces, más allá de verlo como aplicaciones para perder el tiempo, nosotros los vemos como oportunidades para distribuir contenido que valga la pena, ¿no? Educativo, cultural, etcétera, ¿no? Bueno, este es un mercado que a nosotros en particular nos interesa un montón, que es el mercado de los niños. Y aquí, bueno, en México hay 6 millones de niños con acceso a Internet, 50% son niños, 50% son niñas, ¿no? Entonces, este mercado a nosotros nos interesa mucho porque nos permite desde una temprana edad pues influir en el tipo de contenidos que consumen nuestros hijos, ¿no? Entonces, es un mercado que nos interesa un montón y para eso tenemos pues nos hemos aliado con bastantes editoriales, con gente que crea contenidos audiovisuales y de literatura, y también estamos trabajando en una plataforma de distribución de contenido para niños y en algunos otros productos que abordan a este mercado, ¿no? Porque creemos que es un mercado bien importante ahora y pues va a continuar creciendo en los próximos años. Bueno, los niños hoy, como sabemos, son omnívoros digitales, les ponen una tableta y no les tienen que decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y eso es bien interesante, a diferencia del mercado de adultos, que estamos como más reacios a estas cosas, ¿no? Pero para ellos son dispositivos naturales, ¿no? Es una manera muy natural de acceder al contenido, les pones una pantalla y empiezan a tocar todo, ¿no? Entonces nuestro trabajo es cómo les ponemos cosas que realmente agreguen valor, ¿no? Y que puedan formar ciudadanos con valores, ¿no? Bueno, la gente en México, esto es interesante, no utiliza el dispositivo móvil para conectarse a internet, lo emplea para tomar fotografías, hablar por teléfono y enviar mensajes de texto, creo que eso todo el mundo sabemos, y el 60% lo utiliza en los tiempos muertos, esto es interesante, en su mayor actividad consiste en leer algún libro, revista o periódico. Entonces, esa no es nuestra opinión, esos son unos datos que nos hemos sacado, que es bien interesante cómo la gente realmente sí lee en estas cosas, ¿no? Entonces es aprovechar esos momentos pues para crear contenido, ¿no? Y lo que nosotros cuando empezamos a incursionar en este medio, pues en esta industria hace 6 años, realmente el contenido que existía digital solamente estaba en inglés, ¿no? Entonces no había, prácticamente no hay contenido en español, ¿no? Entonces la idea de nuestra, ¿no? es pues contribuir con proyectos y con iniciativas que permitan cambiar esa realidad, ¿no? Entonces hay muchísimo contenido de muy alta calidad gráfica, muy alta calidad literaria en español, pero no existe el contenido en digital, ¿no? Para que se puedan acceder en todos estos lugares, ¿no? Entonces la idea nuestra es poder contribuir a este tipo de proyectos, ¿no? Que prácticamente a eso nos dedicamos. Bueno, ¿preguntas hasta ahora? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito como ya más allá del contexto, algunas definiciones pues básicas de qué estamos hablando cuando decimos publicaciones digitales, porque no hay una definición final o como aceptada, sino que hay muchas y pues son muy diversas, ¿no? Pero vamos a tratar como de ir definiendo un poco de qué estamos hablando, de qué tecnología estamos hablando, de qué dispositivos, para así poder como enmarcar el tipo de proyectos que vamos a ver y más adelante cuál es el tipo de cosas que vamos a estar viendo ya más de cerca, ¿no? Entonces los temas que voy a abordar son estos. ¿Puede empezar, bueno? Lo primero es, vamos a tratar de ver ya me la movió, es para el otro lado. Bueno, lo primero es qué son las publicaciones digitales, entonces aquí vamos a ver una definición bastante amplia. Luego vamos a ver las tecnologías, eso quiere decir los dispositivos y formatos, porque en la industria hay una discusión muy grande sobre los formatos y qué permite un formato y qué permite otro formato. Después de eso, de entender las tecnologías, vamos a ver las cosas de la narrativa digital, o sea, cómo permite contar una historia o de qué maneras distintas podemos contar historias a través de estos nuevos dispositivos y eso eventualmente en qué tipo de publicaciones resulta. Y al final un poquito como de, bueno, una vez que tenemos la edición digital, cómo se puede distribuir, cómo estamos haciendo el esfuerzo redituable, tanto las editoriales como los que creamos contenido, y bueno, y un poquito de la monetización, ¿no? El mercado de monetización. Bueno, entonces, ¿exactamente qué es una publicación digital? Bueno, esa es una
esa es una discusión bastante complicada, pero creo que la mejor manera de explicarlo es mostrarles ejemplos, ¿no? Entonces, este ejemplo que está acá, esa es una publicación digital, ¿no? En donde hay un texto y que tiene una experiencia de lectura replicada como un libro impreso, ¿no? Entonces, ese es de los primeros contenidos digitales que surgieron, ¿no? Donde prácticamente es un libro físico puesto en una pantalla, ¿no? ¿Eso es una publicación digital? Sí, sí es una publicación digital. Entonces, este tipo de formato sigue existiendo y hay muchos libros que se pueden comprar como las tabletas, ¿no? A través de las tabletas y se puede consumir de esta manera, ¿no? Esa es una manera de consumir una publicación digital. Otro ejemplo distinto que también existe hace mucho tiempo son estos, ¿no? Los audiolibros, ¿no? En donde son los archivos digitales como la música, pero en lugar de ser música, pues es alguien leyendo el libro, ¿no? Entonces hay muchos libros digitales también así, ¿no? Entonces, esto lo contrasta bastante porque uno es texto y otro es audio, pero ambos son digitales. Entonces, no necesariamente el formato determina si es digital o no, ¿no? Entonces, puede haber los dos extremos, ¿no? En particular, nosotros abordamos los contenidos digitales de maneras muy, muy distintas, ¿no? A veces son aplicaciones, a veces son experiencias que son como libros, ¿no? A veces se leen en páginas, a veces no hay páginas, a veces no hay índice, etcétera, ¿no? Y fundamentalmente, y lo vamos a ver más adelante, eso depende de cuál es la experiencia de lectura que se quiere crear del contenido, ¿no? Entonces, esa experiencia de lectura puede ser muy variada, ¿no? Entonces puede ser una experiencia que solo implique utilizar el oído para consumir el contenido, o que solamente los ojos, o que solamente los dedos, o el mouse, o el teclado, etcétera, ¿no? Entonces hay distintas maneras de consumir ese contenido. Entonces, en el proceso tradicional, ¿no? Pues en las publicaciones digitales, un poquito de cómo se crean, es que todos los contenidos pues inician con alguien que tiene una historia que quiere contar, ¿no? Entonces empiezas a hacer tu boceto de qué es lo que quieres contar y del otro lado hay una audiencia a la que le quieres contar esa historia, ¿no? En el medio, en el proceso, existen distintas tecnologías y esas tecnologías hay de tres tipos, pues estoy como generalizando un poco, pero las tecnologías que tienen que ver con la edición, ¿no? Entonces hay editores que utilizan ciertas herramientas tecnológicas para crear esa edición, después hay otras tecnologías para distribuir los contenidos y después para consumirlas, ¿no? En el mercado tradicional, pues es un editor que usa InDesign para hacer esas ediciones, ¿no? Llegar a una versión, después imprimirlas, que también ahí hay unas tecnologías para impresión, después hay unas tecnologías para distribuirlas, ¿no? Generar el stock de libros, distribuirlos a las librerías, a las bibliotecas, etcétera. Finalmente esas son tecnologías. Y al último, pues otras tecnologías para consumirlo, ¿no? Como las librerías, como para la compra, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que este es exactamente el mismo proceso en las publicaciones digitales, excepto que la parte del medio se está cambiando por software. Entonces, en lugar de tener una imprenta, en lugar de tener un camión que transporta los libros y todas estas tecnologías que se usan en las publicaciones tradicionales impresas, ¿me la regresa? ¿Una? ¿Otra? Es que ya quiere que vaya más rápido. Perdón, ¿me la regresa? Bueno, ya se perdió. Bueno, entonces la idea es que las tecnologías de edición, de distribución y de consumo se están reemplazando por las tecnologías anteriores por software. Entonces, la edición digital, la distribución digital y el consumo digital, todo sucede a través del software. Entonces, esto es lo que está creando las tensiones y las oportunidades dentro de la industria, ¿no? Entonces, a lo que nosotros nos dedicamos es al pedacito, pues prácticamente estamos ahora incursionando en los tres pedazos de la cadena, ¿no? Entonces, nosotros no creamos historias nosotros mismos, aunque está en nuestros deseos hacerlo, pero realmente nuestra experiencia en los últimos años ha venido en entender cómo es ese proceso de edición digital, ¿no? Y cuáles son las personas que se involucran, cómo debe ser el proceso, etcétera, ¿no? Entonces es como si estuvieran cazando dos profesiones, ¿no? O dos tipos de perfiles, ¿no? Los que saben hacer el software y los que saben hacer los libros. Y entonces cuando juntas esas dos personas, cosas bien interesantes suceden, y es lo que nosotros hemos venido aprendiendo estos años, ¿no? De cómo debe suceder. Y también
conforme hemos interactuado con la industria, con distintas editoriales, con distinta gente que se dedica a esto, pues está muy bonito, pero ¿cómo lo podemos distribuir? ¿Cómo hacemos que la gente lo encuentre? ¿Cómo hacemos que lo compre? Etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos el esfuerzo redituable, ¿no? Y entonces esa es la otra parte de la discusión, que es cómo es la distribución digital, la gente cómo lo consume, cómo quiere consumirlo, etcétera, ¿no? Entonces los precios, por ejemplo, ¿no? A lo mejor las aplicaciones que ustedes bajan, la gran mayoría son gratis, ¿no? Entonces están acostumbrados a que el precio de las cosas digitales sea gratis. Y entonces, ¿cómo hacemos para monetizar un esfuerzo que no es precisamente barato de hacer, ¿no? Entonces, todas esas discusiones, pues es bien interesante verlo así, ¿no? Pero fundamentalmente como la imagen que quiero transmitir es que esas tres partes de la tecnología, cuando se reemplazan por software, es cuando suceden las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces una definición muy, muy amplia, es esta que les quiero presentar, es que es una publicación digital. Bueno, es contenido que se produce, se distribuye y consume en un formato electrónico, ¿no? Entonces este formato electrónico puede ser en muchos dispositivos y ahorita voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña definición. Vamos a hablar ahora de las tecnologías, de los formatos digitales, o sea, formato electrónico, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces, y eso nos va a detonar un poco la discusión sobre los dispositivos. Bueno, entonces, como dijimos, el proceso, un poquito desde que el que escribe la historia hasta el que la consume, sucede en tres pasos, ¿no? El primer paso es este tema de la producción, ¿no? Que es la producción digital. Tenemos una historia, ya sea con un precedente impreso o que no tenga un precedente impreso, simplemente que sea una historia. Se tiene que crear el contenido digital. Una vez que existe el contenido digital, en el formato que sea, se tiene que distribuir y después llega a la gente que lo consume, ¿no? Un poquito sucede así. Pero para poder entender cómo se hace esto, o al menos nosotros cómo lo hemos venido haciendo, vamos a hablar de atrás para adelante, ¿no? Entonces primero vamos a hablar de la expectativa de consumo, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en la última bolita, ¿no? Entonces vamos a hablar nosotros como consumidores, qué cosas tenemos a nuestra disposición. Una vez entendiendo eso, vamos a saltar a la parte de producción, entonces, ¿qué debemos producir, ¿no? Entonces, esta primera etapa del consumo digital, el consumo electrónico. Bueno, como saben, hay bastantes dispositivos con los que nosotros interactuamos, ¿no? Pero bueno, estos cuatro creo que son los más importantes. El primero es un dispositivo que se llama de lector de tinta electrónica. ¿Cuántos de aquí tienen un lector de tinta electrónica? Levanten la mano. Kindle o Kobo o Barnes & Noble, algo así. Muy poquitos. Como verán, no es muy popular, pero es un dispositivo que fundamentalmente lo que hace es mostrar libros de texto, ¿no? Libros que tienen bastante texto. Pueden ser novelas, pueden ser ensayos, pueden ser este tipo de contenido. Pero si se fijan también es un dispositivo que tiene pantalla gris, ¿no? Entonces este es un dispositivo que está construido exclusivamente para leer libros, ¿no? El más famoso es el de Amazon, que se llama Kindle, ¿no? Entonces ahí se pueden distribuir ciertos tipos de contenido porque tiene ciertas posibilidades. El segundo, pues es un computador, una PC, en donde se pueden instalar aplicaciones, pero también se puede consultar la web, ¿no? Y generalmente así es como la gente los utiliza, ¿no? Para consumir contenidos desde Internet. El otro, pues una tableta, que también tiene otras posibilidades distintas, y bueno, y el teléfono, que creo que este es el más popular de todos, ¿no? Ya sean Android, iOS, lo que sea, ¿no? Entonces, estos son los cuatro dispositivos para el consumo electrónico más populares. Entonces, vamos a ver un poquito de detalles de cada uno. Entonces, primero hay que entender el soporte, ¿no? O sea, qué características tiene el dispositivo, porque eso nos hace entender también cuáles son las posibilidades narrativas que nos permiten, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, el lector de tinta electrónica tiene una pantalla táctil monocromática, eso quiere decir que no tiene colores y que solamente tiene escalas de grises, ¿no? Entonces eso limita un montón el tipo de contenido que se le puede meter y el tipo de contenido que se ve bien en ese dispositivo, ¿no? Leen archivos de texto y de imagen, ¿no? Generalmente son este formato que se llama EPUB, ¿no? O .pdf, también en los PDFs. Las funcionalidades que tienen, se puede agrandar la letra, ¿no? Se pueden hacer búsquedas, se pueden hacer marcadores y se pueden hacer notas, nada más, ¿no? O sea, no se puede meter a Facebook, no se puede meter a esas cosas. Tiene conexión de internet exclusivamente para realizar compras, no se pueden hacer grandes cosas. Tienen algún navegador bastante chafa, pero se puede conectar a internet un poquito.
Y bueno, y este tipo de dispositivos se utiliza generalmente para géneros en donde el texto predomina, ¿no? Entonces, como la novela o el ensayo, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, en cuanto al formato, ¿no? Este dispositivo lee este tipo de archivo que se llama EPUB, ¿no? Este es el único archivo que lo lee, y variantes del EPUB, ¿no? El EPUB es un archivo, digamos como HTML, pero que es un estándar que muchas editoriales digitales se juntaron para crear este estándar y que todos los libros pudieran funcionar así. La idea de crear un estándar es que los libros de todas las editoriales se puedan leer en todos los dispositivos, ¿no? Entonces se crea este formato estándar. Amazon, que es como el gigante comercial, pues tiene también su propio formato propietario de EPUB, ¿no? Que es un EPUB, pero es de Amazon, entonces nadie más lo puede usar. Entonces, pero bueno, al final es EPUB. Y eso lo que permite es, acepta imágenes en estas cosas que se llama Fixed o Adaptive Layout, ¿no? Eso quiere decir que la página es fija o que se adapta, porque recuerden que este dispositivo permite agrandar el texto, ¿no? Entonces, cuando se agranda el texto, pues eso, ¿qué pasa con las imágenes, no? ¿Se quedan fijas o se adaptan al texto, no? Entonces, eso es lo que permite. Se pueden incluir metadatos, ¿no? Al archivo, o sea, le pueden decir qué género, qué título, qué categorías, etcétera, ¿no? Para que aporte en el tema de la búsqueda. Se pueden incluir índices, glosarios, notas al pie, etcétera, ¿no? Se genera con HTML, con InDesign y con otras herramientas, ¿no? Entonces, ustedes si quieren crear una novela digital, pues van a necesitar ya sea HTML, importarlo a EPUB o algunas herramientas que existen ya para generar EPUBs, ¿no? Entonces es como si fuera un Word y en lugar de darle imprimir, le dan exportar a EPUB, ¿no? Y entonces sale esta cosa. Existe el formato estándar, que es el que les decía, y también algunas variaciones propietarias, como la de Amazon o la de Barnes & Noble, que son estos otros fabricantes. Es útil para géneros donde predomina el texto, como les había dicho. Y bueno, los famosos son de Amazon, el de Kobo y el de Nook, ¿no? Y hay otros varios de Sony, otros menores. Esto no es tan popular, pero sí hay gente que lo utiliza para comprar. Bueno, las tabletas y los teléfonos inteligentes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero son pantallas multitáctiles, ¿no? De color, con sensores y con cámara. O sea, estos sí son mucho más sofisticados, ¿no? Se parecen más a una computadora realmente, que puedes tocar, ¿no? Entonces tienen poder de procesamiento bastante fuerte. Bueno, y seguro ustedes las conocen muy bien. Pueden leer archivos de texto, de imagen y de video, cosa que los lectores de tinta electrónica solo pueden texto e imagen. Se pueden instalar aplicaciones a través de las tiendas de aplicaciones, ¿no? La App Store o la Google Play, todas estas cosas. Pueden bajar e instalar aplicaciones de todo tipo, ¿no? Calculadoras o de redes sociales, etcétera, y también libros, ¿no? Y también cosas de contenido cultural. Las apps hay de productividad, de entretenimiento y también hay de contenidos, ¿no? Entonces hay gente como nosotros que se dedica a hacer contenidos, pero que están envueltos en una aplicación, ¿no? Entonces están en una aplicación, pero tienen contenido. Acceden a internet desde navegadores robustos, ¿no? Estos sí tienen el poder de meterse a internet y hacer cosas más sofisticadas. Importante, no leen Adobe Flash, lo cual eso limita también la creación del contenido. Si quieren hacer contenido en Flash, no se puede leer en estos dispositivos. Y bueno, y son herramientas, existen herramientas robustas de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Entonces hay herramientas para los programadores, para los ingenieros de software, que permiten crear las aplicaciones que corren estos dispositivos, ¿no? En cuanto al contenido, y son sistemas operativos incompatibles. Eso es muy divertido, que lo que se construye para Apple no corre para Android y viceversa. Entonces eso, para los que creamos contenidos, es un dolor de cabeza, pero bueno, hay que lidiar con eso. Luego, en cuanto a las aplicaciones, bueno, existe software dedicado, o las aplicaciones son softwares dedicados para un propósito específico, ¿no? Entonces, seguramente ustedes lo saben, cuando bajan una aplicación, pues es para hacer cálculos, para llevar las finanzas, para controlar los niveles de sangre, ¿no? Entonces, como estos anuncios que saca Apple, ¿no? Hay una app para todo, ¿no? Entonces, quieren encontrar un novio, hay una app. Quieren ver códices prehispánicos, hay una app. Quieren ver, ¿me explico? Entonces, los softwares tienen un propósito específico y para eso se crean las distintas aplicaciones. Lo interesante y la diferencia del software de escritorio, ¿no? El que instalan en su aplicación, es que ya no
ya no existe esta idea del paquete de software, ¿no? Como se acuerdan, Office, ¿no? Entonces Office era todo el paquete, el Word, el PowerPoint, el Excel, todos juntos, ¿no? Entonces se compraba una cajita en donde venía el CD y venían todas las aplicaciones. O si son diseñadores, era Photoshop, InDesign, Illustrator, todos estos en un paquete, ¿no? Entonces había esta idea de, como hay mucho poder de computación y mucho almacenamiento, pues puedes instalar muchas cosas. Entonces los softwares eran como multipropósito, ¿no? Lo que cambia en el formato móvil, ¿no? En pantallas mucho más pequeñas y también en esta idea de portabilidad, es que tienes mucho menos espacio, tienes mucho menos procesamiento y entonces las aplicaciones o los softwares tienen que ser mucho más dirigidos a cosas súper específicas, ¿no? Y entonces por eso hay miles de millones de aplicaciones en la tienda, porque hay miles de millones de cosas específicas que se pueden resolver, ¿no? Entonces, eso es un poquito como el cambio. Después, bueno, hay apps de lo mismo de productividad, entretenimiento y contenido. Existen aplicaciones que leen EPUBs, eso también es importante, ¿no? O sea, si no tienen un lector de tinta electrónica, pueden instalarle un app a su tableta que lee libros de EPUB, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kindle tiene su aplicación en donde ustedes la descargan a su tableta y desde ahí pueden leer los libros de Amazon, ¿no? O pueden comprar el dispositivo que solo lee los libros de Amazon, ¿no? Entonces hay como esas dos variantes. La distribución de estos contenidos se hacen a través de las App Stores, ¿no? De las tiendas de aplicaciones, que pueden ser de iOS, de Apple, de Windows, etcétera. Y bueno, y la monetización ahí para los que creamos contenido es 70-30, ¿no? Entonces, si el libro cuesta 10 pesos, 7 pesos son para los creadores de contenido y 3 pesos son para el dueño de la plataforma, en este caso Apple, o Amazon, o Google, ¿no? Entonces, ya van entendiendo por qué miles de millones de aplicaciones de $1 cada una, por qué son tan poderosas estas empresas, ¿no? Bueno, existen también aplicaciones nativas y multiplataforma, ¿no? Eso, bueno, hay herramientas de desarrollo que permiten crear aplicaciones dirigidas a una cierta tecnología. Por ejemplo, si quieren hacer una aplicación para Apple, pues Apple tiene una serie de herramientas para crear esas aplicaciones, ¿no? Lo mismo Google, lo mismo Windows, lo mismo Amazon. Pero también hay otras plataformas que se dan cuenta que existe esta fragmentación de tecnología y que proveen tecnologías que tratan de abordar ese problema para ser multiplataforma, ¿no? Entonces es poder crear una aplicación una vez, programarla una vez y que funcionen todos, ¿no? Lo cual tiene sus bemoles, ¿no? Sus pros y sus contras. Se requiere un equipo de desarrollo de software para generarla, ¿no? Entonces, respecto al contenido, si quieren hacer libros que corran en estos dispositivos, no se van a salvar de tener que hablar con un programador, porque no hay manera de hacerlo, ¿no? En los otros, en los que sean EPUBs, no se necesita un programador. Pueden hacerlo con las herramientas InDesign, con estas que son como más para terrícolas, ¿no? Bueno, y esto también es bien importante, y es que se requiere un diseño del contenido específico para todos los tamaños de pantalla. Y eso es bien bonito para el consumidor que haya 10,000 tipos de tamaños de pantalla, pero es un dolor de cabeza terrible para los que crean contenido, porque por ejemplo, en la oficina estamos hablando, qué fregón, ya salió el iPhone 6 Plus, pero entre paréntesis es otra pantalla más para la que tenemos que diseñar, ¿no? Entonces existe una fragmentación bien interesante y bien compleja en los distintos tamaños de pantalla, ¿no? Entonces, los distintos tamaños de pantalla implica que los contenidos se tienen que diseñar para distintas pantallas, versus cuando hacen un libro impreso, ¿no? Entonces, cuando hay un libro impreso, solamente diseñan para el tamaño del libro que vaya a ser y ese es el tamaño que se edita, ¿no? Y ya no pasa nada. Acá no, acá tenemos que diseñar para la pantalla de 10 pulgadas, para la de 7, para la de 9, para la de 3 punto no sé qué, para la de 7, la de 5, en fin. Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿O estoy hablando muy rápido? ¿Bien? Bueno. Ok. Después está este tema del EPUB 3, que es un intento de enriquecer el formato EPUB de texto, que se lee en los lectores de tinta, pero que hagan un poquito más de cosas, ¿no? Que tengan un poquito más de interactividad. Entonces este formato se llama EPUB enriquecido o EPUB 3, y lo que tiene es que permite incrustarle imágenes, audio y video a los libros de EPUB, ¿no? Entonces, en lugar de que nada más tengan texto, también tienen que tener imágenes, audio y video.
se pueden agregar animaciones y transiciones, lo cual es también interesante. Entonces, si se fijan, contenido para niños se puede resolver con el EPUB 3, pero no se puede resolver con el EPUB normal, ¿no? Se puede hacer lectura en voz alta, sincronizada con el texto. Eso es bien bonito para cosas para niños, sobre todo, funciona bastante bien. Se puede hacer con el EPUB 3 y se pueden insertar otras cosas que hagan cosas más sofisticadas, ¿no? Pero eso ya requiere un poco más de programación. Y bueno, para leer un EPUB 3 se requiere un app lectora de EPUB 3. Por ejemplo, la que se llama iBooks de Apple, ¿no? Entonces, esa aplicación lo único que hace es leer archivos de EPUB 3, ¿no? Entonces, existe este formato, es más estandarizado, tiene sus limitantes, pero de todas maneras se requiere una aplicación, ¿no? Y entonces eso quiere decir que necesitan una tableta o necesitan un teléfono, ¿no? Las funcionalidades y alcance del formato, pues depende del lector, ¿no? Del tipo de dispositivo que tengan. Bueno, después está la computadora, ¿no? O la web. Y bueno, esto lo conocemos hace mucho tiempo, pues tiene una pantalla, tiene un teclado y tiene un mouse, lo cual eso implica que el consumo del contenido se tiene que orientar a ese tipo de interacción humano-computadora, ¿no? Entonces, se pueden instalar aplicaciones de escritorio, ¿no? Les pueden bajar de internet, tienen acceso a internet desde los navegadores más robustos que hay. La experiencia de compra no es centralizada, en las computadoras no existen las App Stores. Bueno, Apple tiene la Mac Store, pero realmente nadie la usa. Pero existen, tienes que buscar en internet, meterte a páginas y esas páginas descargan el software y ya lo instalas, ¿no? Pero no hay una experiencia centralizada para el consumidor como existen en los dispositivos móviles. El acceso a contenidos desde los portales web es algo muy robusto. Y bueno, la búsqueda de contenidos extensos y sesiones largas de trabajo, este es el formato ideal, ¿no? O sea, si se van a sentar a trabajar, a leer textos muy largos, lo ideal pues es una computadora, ¿no? Si en un teléfono pues se cansan, en una tableta también es cansado, ¿no? Entonces, si van a tener sesiones largas de trabajo, el soporte ideal pues es una computadora, ¿no? Bueno, las computadoras lo leen todo, ¿no? Entonces leen los EPUBs, leen los EPUB 3, leen los HTMLs y leen las apps, ¿no? Entonces, la computadora es ese soporte o ese dispositivo que permite que todo, o sea, que lea todo, ¿no? Bueno, entonces soporta todas los anteriores, pero están limitadas a la experiencia de uso con el teclado y el mouse. Entonces, si ustedes han visto cosas en las aplicaciones de tabletas que se pueden tocar, esas cosas no se pueden reproducir en una PC, ¿no? Porque estamos limitados al puntero, ¿no? Al clic secundario y al input, ¿no? O al ingreso con texto, ¿no? En un teclado. Bueno, hay fragmentación de sistemas operativos, ¿no? Windows, Mac, Linux, versiones de navegadores e incompatibilidad en el ecosistema, ¿no? Entonces un exe no corre en una Mac y un .dmg no corre en una PC, ¿no? Entonces también eso nos limita a la hora de querer distribuir contenidos, ¿no? Bueno, entonces esos son los cuatro, ¿no? Los teléfonos, el lector de tinta electrónica, la computadora, la tableta y el teléfono. Entonces, estas tecnologías y esos dispositivos y formatos, pues entonces nos detonan en el siguiente tema, que es la narrativa digital, ¿no? Dadas esas limitantes o esas características tecnológicas y esos dispositivos que la gente usa para el consumo, entonces, ¿qué implica para nosotros cuando creamos contenido? Y bueno, entonces en este esquema ya vimos cómo sucede el consumo o cómo está consumiendo la gente el contenido, entonces ahora vamos a ver la otra parte, que es los que producen, ¿no? Entonces la gente que nos dedicamos a generar este tipo de contenidos para esos dispositivos, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, la narrativa digital, bueno, este es el caso de Blanco, surge a partir, o puede surgir a partir de una versión impresa de un contenido y llevarlo a los distintos dispositivos, ¿no? Entonces esto mucho es una decisión de mercado, ¿no? O sea, ¿para quién es este contenido? Porque entonces si sabemos que nuestros lectores usan lectores de tinta electrónica, pues entonces tenemos que hacer esa versión. Pero si nuestro público usa tabletas, entonces tenemos que hacer la versión de tableta, ¿no? Y también si usa tabletas, ¿es Android o es iOS? Entonces eso como que determina mucho, es una decisión editorial, ese es el punto, ¿no? Entonces es identificar quién es la audiencia para poder seleccionar cuál es el soporte, no al revés, no se selecciona la tecnología primero y después se adapta, ¿no? Entonces, a partir del contenido se generan las versiones que se requieran. Bueno, entonces, ¿qué determina las posibilidades narrativas? Bueno,
en una palabra, bueno, en 4 palabras en este caso, la experiencia de lectura, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia que queremos crear de consumo? Es muy distinta. Si es una experiencia para consumir mucho contenido, como más al rato les voy a mostrar el Códice Mendoza, en donde son sesiones largas de trabajo para colaboración, tiene que ser PC. Si son cosas más lúdicas para niños pequeños que quieren tocar cosas, tiene que ser una tableta, ¿no? Porque los teléfonos son muy chiquitos, en fin, hay como muchas implicaciones, ¿no? Entonces es pensar en la audiencia, qué dispositivos tienen, qué posibilidades tecnológicas tienen esos dispositivos y a partir de eso decidir las posibilidades de la narración, cómo vamos a contar la historia de distintas maneras, ¿no? Entonces va a haber un índice, se va a navegar de izquierda a derecha, va a ser espacial la navegación, en fin, cómo va a ser, ¿no? Esto suena como arroyo, pero más al ratito les mostramos ejemplos de esto. Entonces la experiencia básicamente son 4 cosas, ¿no? Por un lado es el contenido, qué es la historia que queremos contar, es académico, es de matemáticas, es de difusión cultural, es de ciencia, de qué es el contenido, ¿no? ¿Cuál es el contenido que tenemos? Tenemos imágenes, tenemos videos, tenemos texto, tenemos fotos 360, tenemos mapas, ¿qué es lo que tenemos, no? Después están los temas un poco más de creatividad que son funcionales por un lado, qué es lo que quiero hacer con esta aplicación o qué es lo que quiero hacer con este contenido. ¿Cuál es el diseño que nos permite hacerlo amigable, fácil de usar, atractivo, visualmente enganchante, no sé cómo se diga eso, atractivo, bueno? Y después, ¿cuál es la tecnología que va a permitir crear esa experiencia, ¿no? Entonces, bajo estas 4 áreas es que diseñamos la experiencia de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas consideraciones, esta es la aplicación de Sor Juana Inés. El género y materiales disponibles, eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos imágenes, textos. ¿Cuáles van a ser los factores de diferenciación, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a bajar la aplicación de Sor Juana si tengo WhatsApp para bajarlo o si tengo Angry Birds para bajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que este contenido sea distinto, ¿no? Entonces, en los libros impresos, pues hay ciertas limitaciones y ciertos valores interesantes que se pueden tomar, pero también las ediciones digitales abren nuevas posibilidades narrativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas nuevas posibilidades que va a hacer que la gente quiera bajar las aplicaciones, ¿no? Es bien importante preguntarnos eso, ¿por qué la gente va a descargar una aplicación como esta? ¿Qué es lo que va a poder hacer que no podía antes, ¿no? Entonces, ¿y qué tecnologías nos permitan hacer eso? La distribución según los dispositivos de la audiencia, ¿no? Entonces, esto también es una implicación. ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuál es su dispositivo? Y por tanto, ¿por dónde vamos a distribuir y comunicar el trabajo? ¿Cuál va a ser la plataforma tecnológica? Los costos de desarrollo, ¿no? Son distintos, hacer un EPUB que hacer una app, que hacer una web, en fin, se involucra a distintas personas, tiene distinto costo de producción. ¿Cómo va a ser el esfuerzo de marketing y de promoción de estos contenidos, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Bueno, ya me pasé, ¿verdad? Bueno, entonces narrativa digital. Voy a hablar un poquito muy brevemente, nada más mencionar. Lo último, que es la distribución, mercadeo y monetización, que es, bueno, una vez que ya existe estos estas aplicaciones, por dónde se distribuyen, ¿no? Hay varios canales. Entonces, la distribución. Bueno, lo primero son los canales de distribución, hay distintos. Están la distribución por tiendas, que son las aplicaciones que se descargan desde la App Store, desde Google Play y desde Amazon, ¿no? Y esta se hace una distribución unitaria, ¿no? Eso quiere decir que se descarga una aplicación a la vez, un usuario a la vez, ¿no? Después están las plataformas de suscripción, que es como Netflix un poquito, que ustedes pagan una mensualidad y tienen acceso a todo el catálogo. También hay unas cosas así para libros y para revistas. Hay unos ejemplos, Oyster, 24 Symbols y Bookboard, ¿no? Hay varios. Nosotros vamos a tener una próximamente. Hay alquiler y venta institucional, ¿no? Entonces hay organismos públicos o privados que están haciendo compras masivas de contenidos digitales para las bibliotecas o para distintos mercados. Y bueno, acá hay otros ejemplos, Overdrive, Libranda, Odile, en fin, hay varias. Y bueno, y también plataformas propias, ¿no? Entonces, Random House va a tener su propia, ¿no? O Planeta, por ejemplo. Entonces, las tiendas, bueno, que hay varias, estas seguramente las conocen, no voy a saltar esto. No, suscripción, bueno, esto ya es como el detalle de eso. Y la venta institucional. Entonces, lo interesante aquí es que los canales de distribución son una decisión editorial, tecnológica y de mercado, ¿no? Entonces no es nada más porque a mí me gusta Apple y yo tengo tableta, por eso lo vas a distribuir ahí, no. Es cuál es la audiencia, qué dispositivo tiene y entonces
por qué vamos a crear esa versión, ¿no? Y bueno, y en los modelos de monetización hay todos estos, ¿no? Entonces se pueden crear libros que ya sea compra por descarga, este es como el más fácil, ¿no? El libro cuesta 10 pesos y bueno, se descarga y me dan 10 pesos, ¿no? Ese es como el más común. Pero también entran en juego estas otras lógicas digitales con estos nuevos modelos de negocio como en los juegos, ¿no? El freemium, por ejemplo, ¿no? Entonces Angry Birds es freemium, se descargan una versión gratis y cuando llegan al nivel 11, que ya pasaron el 10, les cobran el siguiente paquete, ¿no? Entonces es freemium porque es gratis y después se hace premium, ¿no? Entonces pagan el premium para poder tener el contenido. Ese mismo modelo se puede usar para los contenidos digitales. A lo mejor sacan un libro que regala los primeros 2 capítulos y si enganchan al lector, entonces compra los siguientes capítulos, ¿no? Entonces es una manera de monetizar. ¿Por qué? Porque esperamos, otra vez desde el consumo, que el contenido sea gratis. Entonces, si así es la expectativa del consumidor, entonces eso es lo que implica para los que producimos y distribuimos, ¿no? Y bueno, otros, ¿no? In-app purchases, compras dentro de la aplicación, ventas de paquetes, ¿no? Varias aplicaciones paqueteadas con un descuento, publicidad dentro, ¿no? Si es gratis y tiene publicidad dentro, patrocinio, suscripción, alquiler y venta institucional, ¿no? Entonces son como estas las distintas maneras que se están explorando en la industria para poder hacer el esfuerzo redituable, ¿no? Y que los autores, los editores y los desarrolladores de contenido pues podamos alimentar a nuestras familias. Bueno, entonces existe una expectativa diferente de pricing, ¿no? De precio, según el modelo de monetización y de canal de distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Amazon los libros tienen poca funcionalidad y cuestan $10. En Apple tienen muchísima funcionalidad y la expectativa es de $1. Entonces es más caro hacerlo más complejo, pero la expectativa es más barata. Entonces es cómo lidiamos con esas cosas, ¿no? Bueno, el modelo de monetización, de nuevo, es una decisión editorial, tecnológica y de mercado. Y bueno, eso es todo el cadenita de lo que iba a hablar yo. Sigue Mar, vas Mar. Muchas gracias, Maurice, por toda esta visión tan general de las tendencias de los medios. Seguramente ya hay varias inquietudes que podremos compartir tanto en el receso como al final, más bien en la segunda parte de esta sesión, que podrán trabajar ustedes mucho más de cerca con Mar y con Mauri. Quiero presentarles ahora a Mar. Es muy importante, creo, conocer la trayectoria de aquellos sobre quienes nos interesan sus proyectos, qué es lo que están haciendo y sobre todo cuál ha sido el camino recorrido para llegar ahí. Y bueno, Mar es directora de arte en Manubo, ya nos estará platicando de ella qué quiere decir esto. Directora del gabinete también, es diseñadora gráfica con un posgrado en mercadotecnia, diplomada en actividad museística y en desarrollo cultural y políticas públicas, y como maestría del CONACYT como becaria del CONACYT obtuvo la maestría en estudios de museos por la Universidad de Londres, Inglaterra. Cuenta con 18 años de experiencia en instituciones públicas y privadas en México y el extranjero. Ha coordinado equipos multidisciplinarios en planeación, contenido, diseño gráfico e industrial, museografía y desarrollo tecnológico. Fue directora del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, coordinadora del proyecto editorial NAAI y colaboradora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en la emisión de cápsulas radiofónicas sobre arte, diseño, museos y nuevas tecnologías. Actualmente, como ya les dije, es directora de arte en la empresa Manubo y catedrática en educación superior y ya, no sé en qué materias, pero bueno, ni en qué universidad, pero catedrática también. Entonces, bueno, la recibimos para continuar con esta segunda parte. Gracias. Pues voy a tratar de ser lo más breve posible, puesto que sí quisiéramos dejar suficiente tiempo para hacer esta dinámica más tipo taller, en el que a lo mejor ya ustedes se medio organizaron en qué equipo o en qué rubro quisieran estar. Celebro ver caras muy conocidas, alumnos míos. De hecho, la universidad en la que doy clase, están aquí las coordinadoras, es la Universidad de Morelia, en Historia del Arte, y ellos tienen un programa en Turismo Cultural y también en Tecnología, en Animación. Entonces, veo aquí caras muy jóvenes también. Entonces, hablando un poco de lo que decía Maurice respecto a la audiencia, en donde para la tecnología hay que saber quién es tu audiencia, también para hablar en un público, me gustaría saber, por sus caras veo que muchos de ustedes deben ser estudiantes. Me gustaría saber rápidamente de qué rubros, de qué carreras están aquí, si es que no me equivoco.
Historia del arte, estoy segura. Turismo cultural. Ah, muy bien. ¿Hay algún diseñador gráfico por ahí? ¿Desarrollador de software? Para no empezar a hablar mal de ellos. Ah, no es cierto. No. Precisamente, perdón, aquí tengo uno a mi lado. Precisamente parte de mi charla es hablar sobre el proceso y de cómo estos procesos pues realmente son, y estas interacciones entre las personas que hacemos esto y quienes los consumimos también, pues es lo que importa para llegar, ¿no? O sea, cómo es que llegamos a ese resultado. Maurice, adelante, les mostró algunas de las aplicaciones que hemos hecho en digital, en literatura y en aplicaciones digitales desde la industria editorial. Mi rol en Manubo ha sido, bueno, sí, la dirección de arte de los proyectos, tiene que ver con diseño y ilustración y, bueno, toda la parte, digamos, gráfica y de arte y de ilustración que tiene revisar esa parte, ¿no? Pero me tocó estar muy de cerca en la producción de este proyecto, que es el Códice Mendoza, es una producción de Lina, precisamente, y este códice es uno de los códices prehispánicos mejor conservados que se encuentra en la Biblioteca Dodeliana de Oxford, y el Lina logró este acuerdo con la biblioteca, nos invita a trabajar en él en dos plataformas. Una web, que es esta que ustedes están viendo, y otra aún no, te regresas un poquito, por favor. De hecho, el de iPad no lo tengo ahí, al rato lo vemos cuando hagamos el taller. Me detengo un poquito en esta aplicación por dos razones. Una, la gran cantidad de contenido que llegó, ¿no? O sea, dos de las aplicaciones que tuvimos el año pasado y una parte de este todavía, fue esta aplicación sobre el Códice Mendoza, que es un códice que tiene alrededor de 70 folios, en los que hay cientos de pictogramas dentro en náhuatl y en español antiguo. A un códice que es patrimonio evidentemente mexicano y de la humanidad, al que pocos tenemos acceso, o al que muy pocos mexicanos podríamos tener acceso. De hecho, es un códice que por supuesto ni siquiera está a la exhibición pública en la propia Universidad de Oxford. Entonces, aquí estamos hablando del concepto de repatriación digital. Entonces, para nosotros era muy importante trabajar en este códice, y la razón por la cual se hicieron dos plataformas es precisamente, y me regreso un poco a la charla que tuvo la semana pasada al inicio de esta red temática. Uno de los expositores, o de los ponentes, era Manuel Gándara. Manuel es una de las personas con más experiencia en México en la producción de interactivos para museos. Y él hablaba de dos conceptos muy particulares: la diferencia entre la difusión y la divulgación. Y básicamente tiene que ver con que la divulgación es para el público, la difusión es para el público en general, digamos, y la divulgación, al revés era, ¿verdad? Sí. La divulgación es para el público en general y la difusión para los públicos especializados, ¿no? Entonces, el Códice Mendoza está diseñado en una plataforma web, en una plataforma mucho más robusta, donde la base de datos tiene una cantidad enorme de contenido. Pueden acceder a esta aplicación en www.codicemendoza.ina.gov.mx. También puede descargar la aplicación de manera gratuita del App Store en sus tabletas, y es porque para la web hay una comunicación, un registro de usuarios especializado. Puedes entrar a cada uno de los folios en su verso y en su recto, y puedes, frente y vuelta, para los que no estén familiarizados con el término. Y también esto que están viendo aquí en la pantalla es lo que nosotros llamamos el visor de transcripción, que ha sido como la parte que más ha gustado de esta aplicación web. Y es básicamente que tú puedes poner tu dedo, o el ratón en este caso, porque esta es la parte web, encima del manuscrito original en náhuatl, y empezar a verlo transcrito o traducido, primero transcrito al español, al español antiguo, y después al español moderno y al inglés, ¿no? Conforme vas moviendo tu dedo. Adelante. La siguiente herramienta es una herramienta para medición de pictogramas, ¿no? Aquí pensamos en el desarrollo de esta herramienta en un ultrasonido, como cuando vas y te miden el fémur del bebé y ponen un puntito de un lado y le jalan y lo dejan en el otro. Decíamos, bueno, ¿cómo
si tenemos estas imágenes en altísima resolución de 40 megas que nos mandó la biblioteca y una escala de medición, podríamos tener casi las medidas exactas de esos pictogramas. Entonces, ya me imagino yo a un curador, ¿no?, entrando a la biblioteca bodleiana con guantes, con una regla para tratar de medir un pictograma, ¿no? Entonces, podemos tener acceso a esto con una herramienta digital en donde tú puedes medir casi de manera precisa, con milímetros y con pulgadas, un pictograma de un códice tan bien conservado como este, que después les platico la gran historia de este códice que entre piratas acabó llegando a Inglaterra, ¿no? La aplicación iPass, adelante, verán que la siguiente lámina no sé qué le pasó, la pueden bajar. Esta es la otra aplicación que hicimos el año pasado, que fue verdaderamente una cosa complejísima de información. Es la aplicación que hicimos para los 80 años del Fondo de Cultura Económica. Se llamó Archivo Abierto y básicamente era eso: abrir el archivo del fondo, las cartas de las misivas entre autores y directores del Fondo de Cultura Económica durante 80 años, y a través de esas cartas, ahí por ejemplo se hicieron estas, el menú está constituido de esto, tú puedes entrar a la F y entras a los 8 archivos, que además dentro de ellos puedes entrar desde una misiva, una carta, a una red semántica de documentos, en donde de una carta puedes ir a la biografía de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Monsiváis, y luego a recortes de periódico, las portadas de Tierra Adentro, o sea, información dentro de información, dentro de información, dentro de información. Esto fue una locura porque además, para entrar a la tienda App Store, tú no puedes tener más de 3 niveles de navegación. Entonces, back, para atrás, 3 veces es lo máximo que la tienda te soporta. Entonces teníamos que diseñar una plataforma que fuera suficientemente flexible para que pudiéramos entrar a esa cantidad de información sin que nos rechazaran la aplicación en la tienda y sobre todo sin que el usuario se perdiera. Entonces trazamos mapas semánticos. Esta aplicación también es gratuita, no me voy a detener más en ella. Si quieren acceder a ella la pueden bajar gratis, adelante. Esta otra sección es, por ejemplo, se llamó Hispanoamérica a Tierra Firme, que habla sobre todas las sedes del Fondo de Cultura Económica en Hispanoamérica. Puedes entrar a cada uno de esos puntos, ¿no? Argentina, España, Chile, y entras a las publicaciones y la historia del fondo en esos lugares. O sea, un monstruo de información. Yo no sé decirles si era más difícil manejar el contenido del Códice Mendoza o esto. O sea, era para volverse loco. Entonces, esto nos permitió darnos cuenta de, adelante, los muchos aciertos, o sea, los aciertos que hemos venido teniendo en la experiencia de estos 6 años, pero de los enormes y muchísimos errores que también hemos tenido, ¿no? Entonces, voy a voltear porque no alcanzo a ver del todo allá. Entonces hicimos un diagnóstico en 2012 sobre el proceso de producción en Manubo y bueno, preguntamos a los diseñadores. Básicamente lo que tenemos son diseñadores gráficos de experiencia de usuario, ilustradores digitales o ilustradores tradicionales también, y desarrolladores de software, ¿no? Y productores. Entonces les preguntábamos, el rol central de todo esto es lo que llamamos un productor, un PO, que es el Product Owner, el dueño del proyecto. Y ahorita les voy a explicar de dónde viene ese término. Entonces, este productor, que era una sola persona en Manubo, en 2012, generalmente, o era yo, con una formación de diseñadora gráfica, museóloga, que tiene absoluta idea y aprendió el Facebook hace 3 años, y qué diablos es un emoticón. Entonces, y un comunicador, entonces de repente a la hora de, sí hay que compilar para iPad, y hay que hacer el HTML45, o sea, entonces ahora ya hablo feo, ¿no? Pero antes, de verdad, esto es muy complicado para una gente que viene de una formación de humanidades, empezar a entender sobre tecnología. Entonces el reto más grande estaba en saber comunicar esos 2 grandes mundos que de repente hablan lenguajes de verdad, como en chino y en, no sé, ¿no?, cualquier otro idioma. Entonces, nos dimos cuenta entonces que el proceso de producción tenía mucho que ver en la manera en que se comunicaban estos personajes, ¿no? Y, adelante, hay por ahí muchas tendencias de desarrollo ágil, que es una de las cosas la manera en que nosotros trabajamos, que dice que el 95% de los problemas se resuelven con un proceso bien implementado. Pues esto suena bien padre, ¿no? Adelante. Pero pues no es tan fácil. Adelante. Entonces vamos a hablar un poquito del proceso en Manubo, qué es lo que hacemos para la producción de esto. Utilicemos una metodología de desarrollo ágil, que esto es un término más de tecnología, de desarrollo de software, que para mí, de verdad, me ha costado
varios meses, años tal vez, entender bien a bien las ventajas y desventajas de esto. El Scrum básicamente viene, esta metodología de desarrollo, lo hicieron en Estados Unidos y tiene que ver con el rugby, por eso ¿no? Viene de un término del rugby. Entonces, el Scrum no es una metodología, no es un proceso definido, es un marco de trabajo flexible y abierto. Adelante. Con un simple paquete de reglas. Adelante. No los voy a detener mucho en esto porque podemos hablar de Scrum aquí 2 horas más y nos volvemos locos. Pero básicamente el Scrum, me voy a levantar un poquito porque yo no alcanzo a ver nada. El Scrum en este marco de trabajo se trata de hacer entregas incrementales, o sea, no dejar que un proyecto pase por diseño, llegue a desarrollo y ya que está desarrollado el cliente lo vea y diga, no me gusta, cámbiale, ¿no? Entonces, estamos básicamente pensando en separar estas entregas en iteraciones de aproximadamente 2 semanas, en donde cada 2 semanas se haga un entregable ejecutable, diseñado, programado, probado, para que el cliente pueda acceder a él. Provee una estructura de roles, que son 3, reuniones y reglas y artefactos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Estas iteraciones fijas de 2 semanas les llamamos sprints, que son ciclos, como le decía, completos de producción. Adelante. Pero el Scrum es más individuos e interacciones por encima de los procesos, y ahorita vamos a ver por qué. Adelante. El Scrum, como les decía, se aplica de manera muy cómoda en empresas desarrolladoras de software, porque el rol más importante, no el más importante, no. El rol que pivotea la información entre los equipos de producción es el del PO, el del Product Owner, ¿no? Y si ese PO, como yo, no es técnico, se atoran un montón de cosas. Entonces, en el camino nos dimos cuenta en Manubo que no pasa igual y no se puede aplicar la metodología ágil en una empresa que maneja contenido y que requiere de cuidado editorial, visual, artístico, de la coma, del mayismo, de la itálica, ¿no? Entonces, se suma el rol del editor, del curador, del responsable de contenido. Adelante. Scrum en Manubo no es la neta, decimos, es una de las muchas maneras de hacer más eficiente el proceso, pero ¿qué creen? Que yo creo que sí, el 95% de los problemas se resuelven con un proceso bien implementado. Adelante. Bueno, entonces, deseo versus realidad. 3 cosas que quisiéramos que fueran verdad. El cliente sabe lo que quiere, los programadores y los diseñadores saben cómo hacerlo y nada va a cambiar en el camino. El cliente está seguro de qué quiere, está convencido, entonces tú le entregas al final, claro, entonces perfecto, adelante. Tenemos que vivir con esto. El cliente descubre lo que quiere, atrás, por favor. Los programadores descubren cómo construirlo y muchísimas cosas cambian en el camino. Adelante. Y el museo, ¿qué creen? Que es casi la regla. El cliente no te va a mandar la información a tiempo seguro, porque si los museógrafos eran la última parte del proceso, ¿no? Ya los diseñadores, los curadores echaron 2 años en armar los guiones. Los diseñadores tienen que trabajar en 3 semanas sin dormir para poder imprimir todo. Y creen que, bueno, unos minutos antes de la inauguración, pues están montando cédulas, ¿no? Y si está mal, pues arráncala y vuélvela a pegar. ¿Qué pasa si está mal una aplicación para museo? No la arrancas y la vuelves a pegar. Entonces somos la colita de la colita. Entonces imagínense, la información no va a llegar a tiempo. Y esto va a estar terminado cuando estemos en el museo y 400 niños le hayan pegado mocos, porque todo lo tocan, ¿no? Y digo 400 porque literalmente aquí está Maite, que es la coordinadora del proyecto. Si no la han visto, vayan a la Meta Expo Michoacán, que está aquí en el pabellón, en el Parque Bicentenario. Y ahorita vamos a ver algunos wireframes de esa exposición. Literalmente, o sea, llegan hordas de niños a tocar un monitor touch con los dedos sucios y, pues claro, no jala la porquería esta, pues porque está llena de pegamento y de baba y ¿no? Entonces funciona y no se crashea hasta que no, de verdad, lo tocaron 400 niños. Adelante. Bueno, los estilos de administración de proyectos. Esto es una manera tradicional de desarrollar proyectos, de manera aislada, en ciclos aislados de trabajo, ¿no? El diseñador trabajando por su lado, el desarrollador por su lado, no se comunican entre ellos, quién sabe cómo diablos llega la información del parte de curador, no hay un editor que sepa, ya se nos fueron los errores de ortografía, la foto no era. Las iteraciones traslapadas, ¿no? O sea,
en donde, uy, esto pesa un montón. No sé si podemos, bueno, aquí lo detengo. Y las iteraciones traslapadas, ¿no? En donde bien a bien la diferencia entre el desarrollo de software ágil es la diferencia con esto, es que estas iteraciones te van dando ciclos completos de producción. Adelante. Esta es la administración de proyectos en cascada, y bueno, es el análisis de requerimientos, el diseño, la codificación, la integración del producto, las pruebas y la entrega, ¿no?, al cliente final. Adelante. Que el final no necesariamente es el final, porque el usuario al final del día es el cliente final. Las desventajas de un proceso de producción en cascada es que hay muy pobres requerimientos de conversión en un ambiente muy rápidamente cambiante, ¿no? El staff pues no se siente integrado a un proyecto, simplemente está desarrollando su parte, lo pasa al siguiente, no tiene retroalimentación, no tiene comunicación entre ellos. Y hay un enorme esfuerzo durante la fase de planeación, que al final del día no reditúa en el producto. Esto es básicamente cómo funciona el Scrum. Estamos hablando, por ejemplo, en este proyecto que hay cuatro iteraciones. Pensemos que cada una de esas iteraciones es de 2 semanas. Entonces el proceso es este. Empezamos ahí en el rosa, ¿no? Evaluación y priorización de toda la información, del requerimiento del cliente, del requerimiento del producto, del contenido, por supuesto, ¿no? En el Códice Mendoza la gente Lina era muy específica, ¿no? Yo quiero que haya una herramienta de zoom profundo para que se vea la textura del papel, porque este es un papel, ni siquiera está hecho en papel amate como los códices tradicionales. El Códice Mendoza está hecho en papel europeo y no está armado a manera de biombo como es un códice prehispánico, sino que es uno de los primeros códices virreinales que ya estaba encuadernado a manera de libro, porque era un documento para entregar al rey de España y explicarle cómo se organizaba el gobierno en la Nueva España. Entonces, la evaluación y priorización de toda esa información, luego el detalle de los requerimientos, ahí ya es propiamente en el naranja, el diseño y el análisis de la información, en el azul la implementación, el desarrollo tecnológico y las pruebas, y lo que ven ustedes ahí que dice QA, Acceptance Testing, bueno, QA es Quality Assurance, que pues claro, en software, el que hace QA pues es un técnico o un agente, un ingeniero que ve que los botones funcionen y que te lleven a donde tiene que funcionar. Pero que funcione la aplicación no quiere decir que no nos hayamos equivocado y le hayamos puesto que no sé, Cuauhtémoc vivió en 1840, ¿verdad? Entonces, el Quality Assurance, en el caso del contenido cultural y editorial, pues tiene que ver con que la información esté bien, con que las palabras en maya o en mexica, en náhuatl estén en itálicas, en contexto en español, que tengas bien las referencias bibliográficas, que esté bien la ficha técnica, que no le falte la información de la colección, qué sé yo. Adelante. Entonces, los beneficios de un desarrollo ágil es el rápido aprendizaje, un temprano retorno de inversión, clientes internos y externos satisfechos, y ahorita vamos a tocar el punto de los clientes internos y externos, control incremental del producto, y no es que hasta el final que se entrega 2, 4, 6, 8 semanas después, resulta que pues, apenas estás probando una primera versión, ¿no? Y mayor capacidad de respuesta al cambio, porque cada 2 semanas puedes ir viendo qué te funciona, qué puedes dejar en segunda prioridad, qué mejor sacas para hacer otra cosa que es más importante para el desarrollo del producto. Adelante. Entonces, vean ustedes la ventaja o la diferencia entre cómo es el proceso en una cascada, en una administración en cascada, y cómo es el proceso iterativo en una administración ágil, ¿no? Adelante. Básicamente es esto, ¿no? O sea, de la entrega del Big Bang, ¿no? Una primera versión 1 que ya tiene florecitas y plantitas y animales, bueno, pues la semillita que va creciendo, que va saliendo o sea, literalmente cómo se va desarrollando la versión 1, 2, 3, 4. Porque la ventaja en digital es que no mandaste al offset, no hiciste un tiraje de 25,000 copias y tienes una fe de ratas enorme, ¿no? En la siguiente iteración puedes corregir el error que siempre sale. Adelante. Entonces, Scrum es más colaboración con él o los clientes internos y externos por encima de la negociación del contrato, ¿no? Si en el contrato el Códice Mendoza decía, ¿sabes qué? Es que era sumamente importante que hubiera una escala de color.
la escala de color del Códice Mendoza en pantallas. Ni iba a ser igual a la escala de color que estaba en la biblioteca bodleiana, ni le iba a dar un valor agregado al usuario. Entonces mejor le meto más tiempo de desarrollo a una herramienta de medición, ¿no? Entonces, aunque en el contrato esté puesto que necesitas tal cosa, el producto mismo y el usuario final es el que te va a dar la pauta de qué se necesita. Adelante. Entonces, el Scrum es responder al cambio por encima de un plan inamovible. Sí, adelante. Este es básicamente cómo funciona el Scrum, con algunos de los elementos que tiene. El Product Backlog, que es la bitácora del producto, ¿sí? Es decir, de qué se va a tratar el producto completo, la aplicación, cuántas secciones tiene, cómo va a funcionar, se conecta, necesitas conexión a internet, va a tener registro de usuarios o no, ¿no? El Sprint Backlog es propiamente la lista de tareas, básicamente, que va a tener que desarrollar el equipo en esas 2 semanas, en esa iteración de 2 a 4 semanas que es el Sprint, ¿no? Cada 24 horas se hace una reunión que le llamamos el Daily Scrum, ¿no? Esta reunión de 15 minutos, ahorita vamos a ver, en la que se da seguimiento muy rápido al proyecto. Y entonces, básicamente el Scrum necesita de estas 3 cosas. 3 artefactos, 3 ceremonias y 3 roles. Adelante. Esos 3 artefactos, como decíamos hace rato en el workflow, es la bitácora del producto, que es la que se hace para el proyecto completo, ¿no? Y es también un poco a veces el anexo técnico de los contratos con el INA. Por ejemplo, esto es lo que va a traer cada aplicación, para esto va a funcionar. Y luego el Sprint Backlog de cada 2 semanas y el odio esa palabra, la tabla de efectuados, que no vamos a hablar para nada de ella ahorita. Adelante. Bueno, las 3 ceremonias son, como les decía, una de ellas es el Daily Scrum, esta reunión corta cada 24 horas, una reunión de planeación del sprint, y al final del sprint, cada 2 semanas, revisar qué fue lo que sucedió, qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué podemos cambiar. Adelante. Bueno, en estos 3 roles, como les decía, en el Scrum a rajatabla, estamos hablando del productor, que es el Product Owner, el PO, ¿no? Y el equipo que se autogestiona, que se automaneja y que es el responsable de tener el producto y de estimar las horas de cuánto se va a tardar, ¿no? Y de comunicarse entre ellos. Y el Scrum Master, que también poco a poco vamos a detenernos mucho en él. Adelante. Bueno, en el Daily Scrum se hace esta reunión en la que se responde básicamente a estas 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué harás hoy? ¿Y qué te lo impide? Obviamente, ¿qué te lo impide? Es, el cliente no me mandó la información. Bueno, entonces, productor, tienes que hablarle al cliente, a ver, debajo de las piedras, búscalo, porque necesitamos esas fichas técnicas ahorita. O metemos fichas provisionales y después vemos, ok, ¿no? Adelante. El Sprint Review, que es la revisión incremental del producto, que estuvo bien, que puede ser mejorado, que salió mal. Estas reuniones se hacen con todo el equipo completo. Ahorita vamos a ver cuál es una célula de trabajo. Adelante. ¿Por qué? Porque el equipo encuentra las soluciones a los más molestos problemas. Es el propio equipo el que sabe cómo solucionar las cosas cuando se hablan entre ellos. Adelante. Bueno, entonces esta es una gráfica de cómo son las reuniones. Si ustedes ven, hay una reunión de planeación, después los Daily Scrums, que son diarios, es una iteración diaria, la reunión al final de revisión, y luego cuando se hace esa reunión se detona en una serie de cosas y cambios a hacer al principio del siguiente sprint, ¿no? Adelante, que es y básicamente trabajamos con un pizarroncito parecido a este, ¿no? Y que pueden ustedes aplicar no solamente en desarrollo de software, en lo que quieran. En el museo, cuando yo trabajaba en Almacas, traté de implementar una metodología como esta. A ver, ¿dónde estamos en museografía? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué ya hicimos? Y en qué nos falta por hacer es priorizar qué nos falta por hacer. Es más, o sea, cuando tienes una instalación, una exposición que montar, pues es más prioritario eso que atender, resanar, qué sé yo, ¿no? Pero si tienes una gotera en el techo o tienes una inundación, pues evidentemente lo que tenemos es otra prioridad, ¿no? Entonces, adelante, lo pueden aplicar realmente donde sea. Este es el pizarrón del proyecto Odiseo, que es la plataforma de distribución que estamos haciendo ahora. Y vean, no es otra cosa que post-its, ¿no? En donde cada uno va pegando sus tareas y las va pasando al siguiente. Adelante, a la siguiente etapa. La organización. Adelante. Este es un tipo de organización tradicional en una empresa. La dirección,
general, que tiene a su cargo la dirección de arte, ingeniería y experiencia de usuario. Arte tiene pues a diseñadores, artistas digitales, de ingeniería, desarrolladores de software en diversas plataformas. Experiencia de usuario igualmente pueden ser diseñadores, pueden ser incluso creativos, ¿no? Gente de marketing y de otras disciplinas, pero generalmente diseñadores. Adelante. En Manubo, desde 2010 a inicios de 2014 trabajábamos, como les decía, de esta manera. Al centro de la producción, o como pivote, yo no me gusta decir que al centro, pero de algún modo es quien pivotea la información, estaban este PO, ¿no? El Product Owner, que como les decía no tenía una formación técnica. Entonces trabajábamos de manera interna con ilustradores, con marqueteros, desarrolladores de software, artistas digitales, diseñadores gráficos de experiencia de usuario. Adelante. En 2015, con la experiencia del Códice Mendoza y del Fondo de Cultura Económica, dijimos, es imposible tener un solo productor al centro de esto. Porque o se vuelve loco, o lo divorcian, o se suicida, o de plano, además, el Códice Mendoza hubiera tenido cualquier cantidad de mayores errores. Entonces lo que hicimos fue dividir la producción en dos grandes rubros, pueden ser hasta tres dependiendo del tamaño del proyecto. El productor de contenido o gestor de contenido, que es propiamente quien tiene la relación directa con el curador, que te está mandando la información, con quien estás revisando del punto, la coma, o sea, todo, ¿no? De dónde viene la información. Que si el mallismo, que si como todo. El Product Owner, que es el productor de ingeniería. Entonces, el productor de ingeniería ya coordina a los ingenieros. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por entender cosas que no tenemos que estar entendiendo. Nos dimos cuenta que en el camino cada quien tiene que dedicarse a hacer lo que mejor sabe hacer. Alrededor de todo esto están diseñadores industriales de experiencia de usuario, editores, curadores, investigadores, museólogos, museógrafos, productores audiovisuales, desarrolladores de software, gestores culturales, historiadores del arte. ¿Y qué pasa? Pueden o no ser internos, ¿cierto? Entonces esas células crecen o disminuyen dependiendo de la complejidad del proyecto. Adelante. Este es un poco, no me voy a detener demasiado, pero es el esquema de producción editorial que se lleva en Manubo en este momento, con 2 equipos simultáneos en Colombia y en México. Básicamente es que los 2 equipos en México hacen la primera parte de la preproducción, negociación, alcances, insumos iniciales con el cliente, los guiones, presupuestos, estimaciones, validaciones con el cliente, el diseño gráfico propiamente, ilustración, diseño sonoro y todo eso. Y entonces hay un coordinador de esta parte de preproducción, que es el coordinador editorial o el productor de contenido, y hay otra parte de la producción que coordina el Product Owner, si lo ven ahí. Ese Product Owner entonces coordina la producción de recursos gráficos y tecnológicos para desarrollo. Ahí pueden haber desarrolladores de software, ingenieros en sistemas, diseñadores gráficos, licenciados en arte digital, licenciados en ciencias de la comunicación, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, esta segunda parte de la producción es cómo se hacen todos los elementos por separado que componen la aplicación o el producto digital y cómo se desarrolla y cómo se prueba, ¿no? Adelante. Entonces, estas células, como les decía, este es un esquema de la biblioteca para un proyecto particular en Colombia, en donde había un responsable de contenido, un product owner, que es el productor de ingeniería, y también había un coordinador de producción en México y en Colombia, porque eran tantos productos al mismo tiempo, libros para niños, que tenía que haber alguien que estuviera coordinando toda la llegada de la información y a pasar a una edición, a un editor o a alguien que revisara el contenido y a detalle, mientras el otro tiene la relación con el cliente. Este mismo esquema pasa en museos, por ejemplo, ¿no? O en la parte de producción de museos. Generalmente a mí me toca coordinar la producción de algo que son 10 o 15 interactivos en tabletas, en monitores touch o qué sé yo. Hay alguien que está gestionando y revisando el producto, generalmente es un historiador del arte, o alguien con una formación de comunicador, y por otro lado el Product Owner. Entonces este es un trabajo conjunto todo el tiempo entre estos 3 personajes, delegando a sus respectivos equipos. Esto lo hace muchísimo más ágil. Adelante. Aquí no me voy a detener demasiado, porque además creo que tenemos ya poquito tiempo. Pero sí les quiero decir que este proceso requiere del diseño de algunos documentos
que en este caso los wireframes son, adelante, no otra cosa que esto, ¿no? O sea, esquemas muy básicos de cómo funciona una pantalla y a qué pantalla, a dónde te lleva, sin diseño gráfico. O sea, es básicamente un esquema muy gráfico, sin ninguna interacción de cómo va a funcionar. Estos son los wireframes del proyecto que les digo que vayan a ver allá al Parque Bicentenario. Allí es solamente, ahí va a ir un logo, ahí va a ir una imagen, ahí hay un texto que no sabemos cómo se va a redactar, pero se llama Nuestros Hogares. Aquí tocas, te lleva a un menú con 3 opciones, adelante. Adentro de esas 3 opciones puedes entrar a otras 4 y luego entras a una galería de imágenes a la que le das, ¿no? No sabemos cuáles son las imágenes, cuáles son los textos finales, pero esto permite maquetar de modo que tecnología sepa qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiempo le va a llevar, cuánto va a costar, si lo va a poder hacer o no, y diseño sepa cuántas pantallas tiene que diseñar. Adelante. Los prototipos son wireframes, pero interactivos, o sea, ahí adelante. Cuando un wireframe empieza a hacerse interactivo se convierte en un prototipo. Hay muchas herramientas para prototipar. Ahorita les voy a mencionar algunas, pero se puede prototipar algo muy sencillo, pero ya es funcional. No lleva tampoco tanto diseño gráfico, pero ya hay una manera en que el cliente incluso puede probar de dónde te lleva a dónde, qué va a hacer, aquí va a haber un zoom, aquí va a haber un pinch, un doble clic, no sé, adelante. Bueno, y el mockup, que es propiamente ya una maqueta, es muy distinto a un wireframe y a un prototipo. Es estático, como el wireframe, pero es más visual. Aquí ya incluye la imagen corporativa, la línea gráfica del producto, la tipografía, el color. Para nosotros, los mockups o las maquetas son borradores casi finales de cómo se va a ver ya la aplicación al final, estáticamente, y esto es prácticamente lo que valida el cliente. Adelante. Un mockup, ya que está validado por el cliente, se le tiene que pasar a desarrollo de esta forma. Por ejemplo, este es de una aplicación que hicimos para Eduardo Carranza, un escritor y poeta colombiano. Este es así, ¿no? Pasas la pantalla y le dices al desarrollador, lleva esta tipografía, tantos puntos, este es el color hexadecimal, este está acotado a tantos píxeles en X, tantos píxeles en Y, porque el desarrollador no se va a imaginar dónde está ni qué tipografía es. Él va a hacer exactamente lo que se le está pasando. No se va a detener qué tipografía va ahí, si va en itálicas o no. Entre más específicos sean estos mockups, adelante, mejor. Bueno, mockups se pueden hacer a lápiz, esto no cuesta, es sentarse a sacar de la cabeza cómo es que va a funcionar algo, no tienen que hacerse adelante ni siquiera de manera digital. Cuando tienes poco presupuesto, pues ahí maquetas encima del dispositivo con la lápiz. Tenemos que saber para qué sirve. Adelante. Bueno, estas son algunas de las herramientas de wireframes y prototipos. UXPin, Balsamiq, Mockingbird, Mockups, Mockflow. Les puedo pasar algunas ligas si quieren dejar al final como su correo electrónico también, si les interesa. Muchas de ellas son de descarga gratuita. Adelante. Bueno, a la práctica. Más que procesos y herramientas, estamos hablando de personas haciendo las cosas, ¿cierto? Tenemos que entender el medio y las herramientas. Aquí TouchPress es una de las empresas de aplicaciones digitales para tabletas inglesa, que para nosotros fue la inspiración. No sé si algunos de ustedes conocen la aplicación de sonetos de Shakespeare, por ejemplo. Bueno, esas aplicaciones las hizo esta empresa y ellos hablan de los libros hechos a mano, o el digital craftsmanship, ¿no? Entonces, esta hechura a mano de una app requiere ¿de qué? De un equipo creativo. Y el equipo creativo no estoy hablando solo de diseñadores gráficos y artistas digitales. El equipo creativo está conformado, adelante, por personas de diferentes disciplinas. Ahorita me voy a regresar a esta. Adelante, voy a la otra, por favor. Ajá. El equipo creativo se compone de diseñadores de interfaz, de diseñadores gráficos, ¿no? De desarrolladores tecnológicos, de desarrolladores de juegos, videojuegos, de productores de audio y video, de animadores, diseñadores sonoros, músicos, marqueteros, museólogos, historiadores del arte, gestores culturales, storytellers, que no necesariamente son cuentacuentos, porque la palabra cuentacuentos no tiene traducción, ¿no? De storyteller no tiene traducción literal al español. No es el que te está contando solo un cuento, sino el que te está creando una narrativa, una experiencia alrededor de ello.
Y la gente como Benjamín, que trabaja aquí con niños siempre, sabe que la narrativa alrededor de la experiencia y no el libro en sí es lo que te da una cosa distinta, ¿no? Adelante. Atrás, perdón, me regresó. Bueno, entonces, estas son unas de las cosas que yo trato de comunicarle a los equipos de producción. Los creativos no solo son los diseñadores y artistas, también son los desarrolladores de software. El entendimiento, lo más importante es el entendimiento de las capacidades del otro y el respeto por las habilidades del otro, ¿no? Estar abierto a nuevos aprendizajes y desaprendizajes y abierto a la crítica y a la autocrítica. Nos damos 2 láminas adelante, por favor. Bueno, esto, les voy a pasar la liga al final, es un video en YouTube que es una charla que dio John Crummy, el cofundador de TouchPress, y el director el de tecnología, el director de tecnología en TouchPress, en la Feria del Libro de Bolonia, hablando de cómo se hace una app, ¿no? Entonces, muy simpática el video porque te habla de cómo se hace una app, pero realmente es cómo no se debe hacer una app, ¿no? Y habla propiamente del trabajo colaborativo entre los productores, los diseñadores, los artistas digitales, los editores, ¿no? Adelante. Entonces aquí, perdóname, ¿te regresas tantito? Entonces aquí dice él en una lámina, los desarrolladores son de Marte y los diseñadores son de Venus. Adelante, así como el libro aquel. Y sí, somos de distintos planetas, pero igual que las mujeres y los hombres, o igual que los curadores y los museógrafos, o igual que los conservadores y los museógrafos que no quieren que la obra salga porque no le pase nada, pero al mismo tiempo hay que difundirla y entonces, ¿no? O sea, todos tenemos que entendernos bien y entender las fortalezas y debilidades de cada uno. Y lo mejor es aprender a comunicarnos y a comunicarnos cada vez mejor. Si el Skype no funciona ahora que estamos conectados todo el tiempo esa cosa, también existe el teléfono al que hay que hablar. O también puedes ir y buscar a la persona que muy probablemente trabaja a no menos de 7 metros de ti. Y lo único que tienes que hacer es ir y buscarle y decirle, oye, no entiendo, explícame, ¿no? Adelante. Entonces, el diseñador o el artista seguro le tiene que dar algo interesante y que enseñarle algo al desarrollador. El desarrollador seguro tiene algo que enseñarle al diseñador. El UX, que es el diseño de experiencia de usuario, y de eso podemos hablar en otra ocasión, si nos invitan, claro. Podemos hablar de experiencia de usuario y de diseño de interfaces. Bueno, eso es responsabilidad de todos, no nada más de Maurice, porque Maurice es el director de experiencia de usuario. Entonces, claro, si Maurice no le gusta, entonces ya no sirve, ya no, o sea, tú eres usuario, tú pícale, tú ves si sirve, tú ves si funciona, también es tu responsabilidad. Porque mi trabajo depende del otro y eso también es mi problema. Adelante. Entonces, todos lo que hemos aprendido es que realmente cada uno de nosotros tiene que estar en lo que mejor sabe hacer. Si yo sé cosas de museos, pues entonces me toca estar con los museos. Si yo sé otra cosa sobre diseño de experiencia, sobre diseño gráfico, pues, ¿no? Si yo sé sobre desarrollo de software y de hablar con el cliente, hay productores que no pueden hablar con un cliente y a todos le decían que sí, ¿no? Entonces ahora ya le dijiste que sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ¿quién sabe mejor hablar con el cliente? Pues ese que hable. ¿Quién sabe mejor de conseguir lana? Pues ese que vaya, ¿no? Adelante. No, perdóname, atrás, rápido, ya vamos a acabar. En TouchPress, me regreso a TouchPress, ellos hacen una pregunta antes de contratar a alguien. Esta pregunta es, adelante, ¿cuál es tu pasión? Algo que no tenga que ver con el trabajo. Algunos decían ver aves, otros escalar montañas, cocinar, dibujar, pintar, armar rompecabezas, videojuegos, ir al cine, el fútbol, estar con mi familia, adelante. Pero ¿qué te mueve? Adelante. Entonces en Manubo hemos tenido la oportunidad y lo juro que acabamos, en TouchPress fueron a ver aves, ¿no? Y en Manubo aprendimos de códices prehispánicos y de vasijas griegas y de dioses del Olimpo, de piratas, de rutas comerciales, de galeones españoles, de historias mágicas, de frases en mixteco. Ahora vamos a ver en el taller algunas de esas aplicaciones. De oro colombiano, de trajes tradicionales y calendarios mayas. Adelante. Pasión por el contenido y la audiencia. ¿Qué dice y para quién lo dice? Cuidamos la coma, la viuda, la itálica, el guión largo, la ilustración, el mayismo, el extranjerismo, el diseño. Le ponemos pasión a la pasión de los editores, de los curadores. Entonces, sudamos el detalle, como dice ahí. TouchPress dice sweat the detail. Entonces, esto es todo. Gracias.
Muchas gracias, Mar. Definitivamente para la red temática en tecnologías digitales para la difusión del patrimonio cultural es una fortuna tener a Manubo como parte de esta red. La segunda parte de esta sesión, como ya lo hemos dicho, será mucho más práctica. Nos dividiremos en equipos. Yo creo que explicamos de una vez o regresamos de una vez la dinámica. Entonces, la idea es que después del receso regresemos y nos dividamos en 3 grupos, uno con Mar, los que les interesen ver ejemplos de museos y de difusión cultural, sería con Mar. Ella les va a mostrar algunos ejemplos y como lo específico del proceso de este tipo de proyectos, ¿no? Les presento a Manuela, mi querida Manuela Fajardo. Ella es colombiana, ella estuvo trabajando con nosotros en Manubo, Colombia el año pasado, pero ahora nos la trajimos, muy buena, entonces nos la trajimos a México para ser editora de contenido infantil. Entonces, si les interesan los libros digitales interactivos para niños, pues vienen con Manuela para que les muestre y les platique cómo se hace. Y conmigo yo voy a ver o les voy a mostrar ejemplos de poesía, ¿no? Poesía interactiva. Entonces eso cómo sucede y las aplicaciones que hemos hecho al respecto. Si les interesa ese tema, pues vienen conmigo y yo les muestro los ejemplos que tenemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, a la una, por favor, ¿vale? Gracias.